Bueno, el día de hoy, como les decía, pues vamos a cambiar de tema. El tema de hoy son las funciones exponenciales. Entonces vamos a hablar de la función f de x igual a elevado a la x. ¿Sí? Entonces esta función es una función importante, ¿verdad? Si nosotros venimos y cambiamos la base, pues vamos a tener comportamientos similares siempre y cuando trabajemos con bases, por ejemplo, enteras, o por lo menos no enteras, perdón, sino que bases mayores que 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2 a la x o f de x igual a 3 a la x, estas son bases en donde a es mayor que 1. Y entonces si yo quiero hacer una tabla, por ejemplo, para la primera función, esta que está aquí, entonces podríamos hacer una tabla con diferentes valores de x y la respectiva f de x. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo en menos 2, luego continúo con menos 1, 0, 1 y 2, pues voy a obtener los siguientes valores. En menos 2, estamos con 2 a la x. En menos 2, entonces voy a tener 2 elevado a la menos 2. Aquí hay que recordar lo siguiente. Hay que recordar que a elevado a la menos b es igual a 1 sobre a elevado a la b. Eso es una identidad de las que tiene el libro al principio, o de las identidades de las funciones exponenciales. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿quién? A 1 partido 2 a la 2, y eso va a ser igual a un cuarto. ¿Sí? Entonces, luego tenemos 2 a la menos 1. ¿Cuánto vale eso? Vale un medio. Luego tenemos 2 a la 0. Entonces, a elevado a la 0, ¿cuánto vale? Independientemente de la base, ¿cuánto vale esto? Vale 1, sí, recordemos eso. Entonces, en 0 nosotros tendríamos 1. Luego en 1 tendríamos 2, y en 2 tendríamos 2 a la 2, o sea 4. Entonces esas son algunos puntos de nuestra gráfica que representa la función 2 a la x. Si nosotros ploteamos los puntos, tendremos lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2, aquí tenemos menos 1, aquí tenemos 1 y aquí 2. Entonces en menos 2 tenemos un cuarto, por ahí. En 1 tenemos un medio, en menos 1 tenemos un medio por acá. En 0 tenemos 1, supongamos que está por acá. En 1 tenemos 2 por aquí, y en 2 tendríamos 4 por acá. Entonces, si nosotros juntamos todos los puntos, pues obtenemos la gráfica de una función exponencial. ¿Qué pasa si yo cambio la base? Cambio, por ejemplo, f de x igual a 3 a la x. Bueno, el crecimiento se efectúa más rápido. Al principio, pues tendría un noveno, o sea, un valor más pequeño. Luego en menos 1 tendría un tercio. Luego en 0 tendría también 1. ¿Sí? Luego el crecimiento es más rápido, tendría 3 y luego 9. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta que está acá? La vamos a dibujar en otro color. Entonces, al principio, pues estoy un poco abajo de la curva verde. Luego en 1 se juntan, pero luego crece más rápido. Entonces aquí tendría las dos gráficas. La primera es 3 a la x y la segunda, es 2 a la x, y la segunda, la que está acá, es 3 a la x. Entonces, como pueden notar, pues las gráficas son muy similares. Lo único que cambia es la forma en la que crecen, ¿verdad? Entonces, para pequeños cambios en x, una aumenta más que la otra. Entonces, esa es la forma de todas las funciones exponenciales. Si yo grafico f de x igual a por ejemplo, 4 a la x, ¿qué va a pasar? Pues al principio voy a estar abajo de la curva celeste, más abajo. Pintemos de este color, más abajo.
Luego en 1 se junta también la gráfica y luego crece más rápido. Esta podría ser 4 a la x. Entonces todas esas gráficas son similares. ¿Qué pasa? Agreguemos una hoja. ¿Qué pasa si el exponente es negativo? Ya no quiero graficar a la x, sino a la menos x. Entonces ahora mi función f de x es a elevado a la x. ¿A qué equivale esto? A la menos x, perdón. Esto equivale a escribir 1 sobre a la x. Entonces podemos hacer esta gráfica o esta. Vamos a suponer que a es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, agarremos f de x igual a 2 a la menos x. Hacemos lo mismo, hacemos nuestra tablita. Aquí tenemos x, por ejemplo, empecemos en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces acá tendríamos 2 a la menos x, o sea que en este primer caso, cuando x sea menos 2, vamos a tener 2 a la 2, aquí tendríamos 4. Aquí tendríamos 2 a la 2, perdón, 2 a la 1, eso es 2. Aquí tendríamos 1, luego tendríamos en 1 un medio y en 2 tendríamos un cuarto. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Si ploteamos los puntos, entonces supongamos que aquí tenemos menos 2, aquí menos 1, 0, 1 y 2. El primer punto es menos 2, 4, por aquí tal vez. El siguiente punto es menos 1, 2, acá. El siguiente es 0, 1. El que le sigue es 1, un medio y 2 un cuarto. Entonces, la gráfica es decreciente cuando el exponente es negativo. ¿Sí? Y cuando el exponente es positivo es creciente. Entonces aquí tengo la gráfica de 2 a la menos x, que también coincide con la gráfica de 1 sobre 2 a la x si quieren hacerla. Bueno, ¿y qué pasa si cambio la base? Si pongo 3 a la menos x, 4 a la menos x, pasa exactamente lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, la gráfica de 3 a la menos x, entonces la curva empieza arriba, se juntan en 0,1 y luego disminuye más rápido que la curva en rojo. Y ahí está la gráfica de 3 a la menos x. No sé si queda claro cómo se comportan las funciones exponenciales. ¿O hay alguna duda? Ingeniero, en Sí. los ejemplos de la hoja anterior, el exponente estaba sin el signo menos, más sin embargo la variable sí era un número negativo, ¿cierto? ¿Cómo? Disculpe, ¿me podría volver a repetir la pregunta? En la hoja anterior, Ajá. los ejemplos los hicimos con un exponente, sí, Positivo. pues con un exponente positivo, pero la variable era un número negativo, ¿verdad? La variable, mire, sí, o sea, aquí aparece elevado a la x, pero la variable x puede tomar valores positivos como negativos. Usted puede ver acá, acá, que la variable x toma valores positivos como negativos, ¿verdad? En cambio, la función f de x solo toma valores positivos. Ahora, veamos, ¿cuál es el dominio de la función a la x? Entonces vamos a ver cuál es el dominio de f de x igual a la x o f de x igual a la menos x con a mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuál es el dominio? Si analizan ustedes las gráficas, tanto las primeras que dibujé como estas en este plano, pues el dominio son todos los números reales. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de estas funciones? ¿Quién me puede decir cuál es el rango? Desde cero al infinito. Sí, desde 0. ¿Y se incluye el 0 o no se incluye? ¿Qué dicen ustedes? No, No, no No se se yo incluye. creo que incluye. no. No se incluye en una asíntota horizontal en x igual, en y igual a 0. Entonces, por lo tanto, el rango van a ser el conjunto que va desde 0 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, muy importante notar eso, ¿verdad? Muy importante notar que a la x nunca puede ser igual a 0. Esto nunca se va a dar. O sea, esto siempre se da, que
a la x no puede ser igual que 0. Eso hay que entenderlo, porque si yo agarro cualquier número y lo leo a una potencia, nunca voy a obtener 0. Entonces esto es algo que siempre se cumple, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de libros si quieren. Entonces aquí empieza la función exponencial. Aquí hacen la gráfica de algunas funciones exponenciales. Vamos a ver. Sí, aquí hay dos ejemplos. Miren, está la gráfica de 1/3 a la x, que equivale a 3 a la menos x, y la gráfica de 3 a la x. ¿Sí? Como pueden ver, las dos gráficas son simétricas respecto al eje y. Aquí hay muchas gráficas, algunas con exponentes negativos, que son las que tienen fracciones, y las que tienen exponentes positivos, ¿verdad? Que son crecientes, y las otras decrecientes. Bueno, aquí dice gráficas de funciones exponenciales, lo que nosotros ya habíamos explicado. Dice que la gráfica va a ser decreciente si A se encuentra entre 0 y 1, y va a ser creciente si A es mayor que 1. En el caso de las decrecientes, equivale a escribir A a la menos X para A mayor que 1. Y aquí hay algunos ejemplos de las gráficas. Bueno, luego pues nos hablan de transformaciones de gráficas exponenciales. Nosotros pues ya sabemos hacer transformaciones, traslaciones, rotaciones, elongaciones, y pues aquí hay algunos ejemplos de traslaciones que ustedes los pueden ver más tranquilamente en su casa. Bueno, aquí hay algo importante, miren, ¿sí? Aquí hablan de un problema de interés compuesto, ¿sí? Y la fórmula de interés compuesto es esta. Miren, dice que la cantidad que se tiene después de t años de invertir cierto capital, donde el capital que se invierte es P, a una tasa de interés por año, que se capitaliza n veces por año, en un tiempo t años, es esto que está acá. Esa es una fórmula muy importante, y es una fórmula en donde se aplican la función exponencial. Esto que está aquí es una función exponencial. Entonces aquí hacen varios ejemplos y se obtiene la cantidad de dinero utilizando la fórmula, ¿verdad? De esta fórmula nace un número, ¿sí? Vamos a ver. Acá, cuando n tiende a infinito, pues nace un número muy famoso, ¿verdad? Y el número es E. No sé si ustedes lo han escuchado. Creo que recibe el nombre de exponencial o algo así, ¿no? No, este número nace de esa fórmula, ¿sí? De esta fórmula que está acá, cuando n tiende al infinito. O sea, n es el número de veces que el interés se capitaliza por año. Entonces, si la capitalización se hiciera continua, entonces n tendría que ser infinito. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis matemático, eso no lo vamos a hacer porque se escapa de las capacidades de este curso, pues entonces lo que se obtiene es el número E. E aproximadamente es 2.71. Entonces, ¿qué ocurriría con la fórmula? Bueno, lo que ocurriría con la fórmula es que la cantidad A va a ser igual a P por E elevado a la T. Entonces en eso se convierte pues mi función, ¿verdad? Entonces E aproximadamente es 2.71. Ustedes pueden ir a su calculadora y hay un botoncito que tiene esta letra, ¿verdad? ¿Sí? Y si usted la presiona, pues van a obtener ese número. Entonces, ¿qué pasa con esta función que está acá? ¿Cómo se grafica esa función? Bueno, la forma de la gráfica es muy similar a las que ya trabajamos, porque ese número es mayor que 1. Entonces, si yo grafico esa función y aquí tengo el tiempo t y aquí tengo a, entonces la gráfica pues va a tener la misma forma. Va a empezar acá inferior a 1, cuando t sea 0 va a llegar a 1 y luego va a empezar a crecer. Es la gráfica de e a la t. Todas las exponenciales pasan acá, pasan por este punto, ¿sí? Por 1. Ahora, si yo coloco acá P, entonces esto que está aquí ya no es 1, sino que va a ser este valor de P, que está acá, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante conocer ese número, porque tal vez después nos va a servir, ¿verdad?
Miren, aquí están hablando el número E. ¿Sí? Y entonces aquí hacen que n se vuelva grande. Y n aquí ya vale 1.000.000. Y entonces obtienen la aproximación de, miren, la aproximación es 2.71828. ¿Sí? Y aquí hay una mejor aproximación. Bueno, aquí hablan de esa función. ¿Verdad? Miren las tres gráficas. Tenemos la gráfica de 3 a la x. Luego la que está en rojo, que es la de e a la x. Y la gráfica de 2 a la x. Bueno, hay más ejemplos. Y pues si quieren resolvemos algún ejercicio. Bueno, aquí está la fórmula que les había dicho. La fórmula de interés capitalizable continuamente. Bueno, en mi fórmula que yo les copié olvidé colocar el R. Miren, va el R ahí. P por E a la RT. Bueno, hagamos un ejercicio de libro si quieren. Vamos a ver. Vamos a este ejercicio de desintegración radioactiva. Entonces lo vamos a copiar. Dice, una sustancia radioactiva se desintegra de forma tal que la cantidad de masa, desapareció, la cantidad de masa restante después de t días está dada por la función, esta que está acá. Dice, donde mt se mide en kilogramos, encuentren la masa en el tiempo t igual a 0. ¿Y cuánta de la masa resta después de 45 días? Bueno, entonces resolvamos el inciso A. Inciso A. Entonces, m de t, cuando t es igual a 0, la masa en el tiempo 0 va a ser 13 por e a la, ya vemos esto que está aquí, k, a la k por el tiempo 0. ¿Cuánto vale e a la 0? ¿Cuánto vale cualquier, o cuánto vale a la 0? Vale 1. Entonces e a la 0 vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la masa en el tiempo 0? Vale 13. 13, ¿en qué está esto? No dice si está en miligramos. Ah, está en kilogramos. Entonces, 13 kilogramos. Ahí está, miren. Segunda pregunta, dice, ¿cuánto de la masa resta después de 45 días? Entonces, solo calculamos m de 45. ¿Verdad? Porque la sustancia se está desintegrando y lo que va quedando de la masa es m de t. Entonces solo basta con que calcule m de 45. Entonces va a ser 13 por la exponencial de menos 0.015 por 45. Entonces ayuden ustedes, hagan ese cálculo. Si quieren, pues abrimos Python o lo hacen ustedes. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto vale? 6.62. 6.62. Y ahí está, miren la masa en kilogramos después de 45 días. Bueno, resolvamos otro ejercicio. Bueno, no hay mucho. Bueno, hagamos algunas gráficas antes de pasar a los logaritmos si quieren, ¿verdad? Me dice que grafique la función
no localizando los puntos, sino empezando desde la gráfica y igual a e a la x. Expresa el dominio, rango y asíntota. Bueno, entonces si quieren, hagamos un par de estas gráficas antes de hablar de los logaritmos. Bueno, dice grafique la función. Entonces, empecemos con alguna. Si quieren, hagamos esbozos de las gráficas y después podemos localizar unos cuantos puntos. No vamos a hacer una tabla, sino que vamos a empezar a partir de esta gráfica, ¿sí? Entonces, a partir de esa gráfica vamos a hacer transformaciones y vamos a obtener alguna de las gráficas. Por ejemplo, empecemos con esta que está acá, sencilla, ¿verdad? La 10. Entonces, en el mismo plano voy a graficar varias curvas. Entonces, primero, pues yo ya sé cómo es la gráfica del exponencial e a la x, ¿verdad? ¿Cómo es esa gráfica? Bueno, es una curva como esta, ¿verdad? Pasa por 1 y crece, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agarro este punto y aquí x vale 1, entonces va a tener coordenadas 1, e. Acá yo sé que la gráfica pasa por el punto 0,1. Y esa es la gráfica y igual a e a la x. Ahora, basándome en esta, ¿qué transformaciones tengo que hacer para llegar a esta gráfica? Bueno, tengo que hacer dos cosas. Primero, rotar 180 grados respecto al eje Y. Y luego rotar 180 grados respecto al eje X, ¿sí? Entonces la gráfica de e a la menos x, dibujémosla en celeste, sería esta. Esta es la gráfica de e a la menos x. Ahora necesito rotar esta que dibujé en celeste 180 grados respecto al eje X. Y finalmente entonces mi gráfica sería esta. Marquemos algunos puntos de interés. Por ejemplo, ¿este qué punto es? 0, menos 1. Si por ejemplo aquí está 1, menos 1, perdón. ¿Qué punto es este? ¿Qué punto es? Menos 1, menos e. ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Podría hacer otro ejemplo? Disculpe. Sí, hagamos otro. Si quieren, hagamos... Bueno, antes de terminar, aquí falta algo. Dice, expresa el dominio, rango y asíntota. Bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿cuál es el dominio, rango y asíntota de esta gráfica? Empecemos con el dominio. ¿Cuál es? Todos los reales. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? De menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 0. ¿Y cuál es la asíntota? Tiene una asíntota horizontal. ¿Cuál es? Cero. Y igual a 0. Entonces ahí están las tres cosas. Bueno, ahora sí, vamos a otra curva. Por ejemplo, grafiquemos la 13. Esta que está aquí. Bueno, entonces hagamos la gráfica de e a la x y a la par hagamos transformaciones para llegar a la gráfica que me pide. Entonces primero la gráfica de e a la x. La gráfica de e a la x, pues ya sabemos cómo es. Si quieren, vamos a pintar en amarillo. Entonces, aquí está la gráfica de e a la x. Ahí está. Pasa por este punto que ya sabemos que es 0,1 y pasa por 1, e. Luego quiero hacer la siguiente gráfica. ¿Cuál es la siguiente gráfica que tendría que hacer? La siguiente transformación que harían ustedes. Díganme qué transformaciones incluye esa función que está ahí abajo. Vamos a una lista de transformaciones. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería? Un espacio a la izquierda. Trasladar una unidad hacia la izquierda.
Después de hacer esa transformación, ¿cuál harían ustedes? ¿Hay otra? Trasladar 3 unidades hacia abajo. Correcto, trasladar 3 unidades hacia abajo. Entonces la podemos hacer aquí, ¿verdad? Entonces este punto, marquemos este punto, se traslada una unidad hacia la izquierda, o sea que por acá se traslada. Y luego ese mismo punto se traslada ¿cuántas unidades hacia abajo? 3. Entonces ahí hay una unidad, 2, 3. Imaginemos que por acá se traslada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Si quieren, hacemos la nueva gráfica. Bueno, primero, si quieren, hagamos esta. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Sería así, miren. Esta sería la primera transformación, que sería e a la x más 1. Y luego tengo que bajarlo todo 3 unidades. Entonces voy a tener aquí, si quieren dibujamos una asíntota. Y entonces este punto se traslada para acá, 3 unidades hacia abajo. Y mi nueva curva pues va a ser la siguiente. Bueno, entonces ahora díganme ustedes cuál es el dominio, cuál es el rango y cuál es la asíntota. Dominio, ¿cuál es? Todos los reales. Todos los reales, correcto. ¿Cuál es el rango? De menos infinito a 3, a menos 3. No, el rango. Desde este valor al infinito, ¿verdad? ¿Desde dónde a dónde? De menos 3 al infinito. ¿Cuál es la asíntota? ¿Y igual a quién? ¿Cuántas unidades bajé la gráfica? 3. Entonces la asíntota va a ser y igual a menos 3. Bueno, así se hacen las gráficas. No hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo puedo hacer para saber cómo graficar bien simplemente esa función? Bueno, tiene que plotear varios puntos, ¿verdad? Para ir, pues, ir graficando de forma adecuada la curva. Pues usted ya sabe que agarra esta curva, luego la traslada una unidad hacia la izquierda y 3 hacia abajo, y esa es la curva que obtiene. Y usted conoce puntos de esta curva. Por ejemplo, este punto que está acá podría ser el punto 1, e. Este punto que está aquí, más para acá, podría ser 1.1, e elevado a la 1.1. ¿Y ahora qué va a pasar con esta curva que está acá? Pues de la misma forma, a esta curva usted le puede calcular algunos puntos, ¿verdad? Ahí no nos quedó muy bonito. Ya entendí. Creí que no podía hacer eso. Gracias. Bueno, vamos por abajo. Bueno, vamos a ver si hay algo interesante acá de las funciones exponenciales. Disculpe, ingeniero, vamos a ver modelado de funciones exponenciales. Sí, pero primero tenemos que hablar un poquito de los logaritmos, porque para manipular las funciones exponenciales es necesario conocer bien los logaritmos. El logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Si quieren, pasemos a las funciones logarítmicas, ¿verdad? Entonces, miren la definición de una función logarítmica. Dice, definición de la función logarítmica, sea a un número positivo con a diferente de 1. La función logarítmica con base a, denotada por logaritmo de a, está definida por. Y dice que el logaritmo de a de x es igual a y. Y esto equivale a escribir a la y es igual a x. Por lo tanto, el logaritmo de base a de x es el exponente al cual la base a debe ser elevado para obtener x. Entonces vamos a explicar esto de la función logarítmica.
Ahí está la definición de lo que es una función logarítmica. Entonces, veamos. Supongamos que yo escribo logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a escribir que 10 a la 3 es igual a 1000. Esto está escrito de forma logarítmica y esto acá de forma exponencial. No sé si queda claro. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto vale si yo les pregunto el logaritmo de base 2 de 8? ¿Cuánto vale? De acuerdo a lo que acabamos de platicar. 3. Vale 3. Vale 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3, eso es igual a 8. Noten ustedes, si yo agarro esto y lo elevo a la 3, obtengo esto. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Ustedes me dicen, el logaritmo de base 3 de 1/9, ¿cuánto vale? Esta es la base. 2. ¿A qué valor tengo que elevar yo el 3 para que me dé 1/9? Menos 2. 3 elevado a la menos 2 es 1/9. Por lo tanto, entonces el logaritmo de base 3, aquí no se mira bien el 3, de base 3 de 1/9 es menos 2. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver. Hagamos otro ejemplo. El logaritmo de base 5 vamos a ver, de un quinto. ¿Cuánto vale esto? 5 elevado a la menos 1. 5 elevado a la menos 1 es un quinto, correcto. Entonces vale menos 1. Entonces no sé si finalmente queda claro lo que es el logaritmo. El logaritmo es la función inversa de la función exponencial, ¿sí? Entonces aquí tendría que yo poner que que 5 elevado a la menos 1 es un quinto. Entonces acá coloqué las formas exponenciales y aquí las formas logarítmicas de este otro lado. ¿Cómo es la gráfica de una función exponencial? Veamos. Supongamos que tengo la función f de x igual al logaritmo de base a de x. ¿Sí? Dijimos que a es diferente de 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, supongamos que voy a hacer dos gráficas acá. Voy a hacer la gráfica de a a la x y la gráfica del logaritmo de a a la x, de a de x. Entonces hagamos las dos gráficas. Primero voy a hacer la exponencial. Entonces acá tendría la gráfica, arriba del eje X tendría la gráfica de a la X. Y igual a la X. Tiene una asíntota horizontal y pasa por el punto 0,1. Ahora quiero hacer esta gráfica. ¿Cómo se hace esa gráfica? Pues esa gráfica va a ser así, miren. Si yo trazo una recta a 45 grados, voy a obtener esa recta, que es la recta y igual a x. Y aquí tengo la función y igual a la x, y aquí tengo la función abajo, y igual al logaritmo de base a de x. ¿Qué punto interesante tiene esta gráfica? Bueno, esta gráfica siempre va a pasar por este punto, que es el punto 1,0. Y esta otra siempre va a pasar por 0,1. ¿Por qué? Porque son funciones inversas. Ahora, esta tiene una asíntota horizontal. ¿Dónde tiene la asíntota horizontal? En y igual a 0. Y esta tiene una asíntota vertical. ¿Dónde tiene su asíntota vertical? En x igual a 0. ¿Cuál es el dominio de la primera? Analicemos el dominio de la primera. Son todos los reales. ¿Y su rango?
todos los valores mayores que 0, de 0 al infinito. ¿Cuál es el dominio de esta otra, de la función logaritmo, y cuál es su rango? Entonces me dicen, ¿cuál es el dominio? De 0 al infinito. Dominio de 0 al infinito, sí, correcto. De 0 al infinito. ¿Y cuál es su rango? Todos los reales. Todos los reales. Noten que se intercambia dominio y rango de la función a la función inversa. Entonces aquí vamos a decir que la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Y la inversa de la función logarítmica sería la función exponencial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para hacer gráficas? Bueno, puedo plotear puntos si quiero, pero yo voy a hacer la forma de la curva, es esta. ¿Qué punto importante conozco en la función logaritmo independiente de la base? O sea, aquí puedo colocar cualquier base que sea positiva, ¿verdad? Entonces, sí, la curva siempre va a pasar por este punto, siempre. Por 1,0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de base A de 1 siempre vale 0. ¿Por qué? Porque A elevado a la 0 vale 1. Por eso. Entonces, eso me lleva a mí a concluir que la función logarítmica siempre va a pasar por este punto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, no me queda muy en claro cómo saber cuánto vale la asíntota o dónde se ubica la asíntota de cada función. Bueno, la asíntota es la recta, es una recta que se obtiene, que usted puede visualizar sobre la gráfica, y es la recta a la que la función se va a pegar, ¿verdad? Cuando x tiende a, por ejemplo, en este caso, a menos infinito. Estoy hablando de la primera, esta. Si x tiende a menos infinito, ¿qué va a pasar con f de x? ¿A qué valor va a tender? Va a tender a 0. Entonces la recta y igual a 0 es la asíntota horizontal de la primera función. En el segundo caso tiene una vertical. Vamos a ver cómo vamos. Permítanme. Entonces en el segundo caso, ¿qué ocurre cuando x se acerca mucho a 0? En esta. Y tiende a infinito, ¿no? A menos infinito. F de x tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces ahí se dan las dos asíntotas. Esto es una asíntota horizontal y esto es una asíntota vertical. O sea, si quiere, veámoslo así. Usted tiene acá su asíntota horizontal. Entonces, ¿qué es una asíntota horizontal? Bueno, si mi función tiende a infinito o a más infinito, entonces la función se va a acercar mucho a la recta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una curva que tiene esta asíntota, y en esta curva se cumple esto, que está acá. Pero si x tiende a infinito positivo y f de x tiende a un valor de a, la recta y igual a, entonces el caso sería este que está acá. Esas son asíntotas horizontales cuando se da este tipo de tendencia en las gráficas. Ahora, una asíntota vertical sería como la que voy a mostrar aquí. Entonces aquí tengo un valor de x igual a a, ¿sí? No se mira bien eso. X igual a a. Entonces la función logarítmica, en la función logarítmica ocurre esto, ¿sí? Esta no es la logarítmica porque en la logarítmica es, perdón, aquí no es x, sí es x igual a. En la logarítmica es a vale 0. Entonces es una logarítmica trasladada. Entonces en este caso particular, pues cuando x se acerque mucho a por valores mayores que a, entonces la f de x se va a acercar o va a tender al menos infinito. No sé si queda claro eso o no.
Disculpe, ingeniero, entonces las exponenciales van a tener una asíntota horizontal y Sí. la logarítmica es una vertical. Correcto. Correcto. Bueno, ¿cómo se pueden plotear puntos de la función logarítmica? O sea, si ustedes quieren plotear puntos, ¿qué harían ustedes para hacer una gráfica de una función logarítmica? Por ejemplo, acá podemos colocar 1, 2 y 3 y supongamos que mi función logarítmica es f de x igual al logaritmo de base a de x. ¿Qué es lo que se hace para hacer la gráfica esa? Bueno, se agarra su calculadora y se calculan los logaritmos. ¿Qué se hacía hace 30 años? Hace 30 años que no habían calculadoras como las que ustedes tienen. Lo que se hacía es que se sacaba un librito que se llamaba tabla de Copetti. Y en ese librito pues habían tablas de logaritmos. Y entonces uno tenía que utilizar la tabla y hacer unas conversiones para llegar a los logaritmos de ciertos números. Pero ahora ustedes tienen la ventaja que tienen logaritmo en su calculadora. Tiene una tecla que dice log de x. No sé si la han visto. Y hay otra tecla que dice ln de x. Entonces con estas dos teclas ustedes pueden calcular los valores de la función logarítmica. Solo que hay un problema. Su calculadora calcula logaritmos de base 10. Estos son los logaritmos de base 10. Esto equivale a escribir logaritmo de base 10 de x. Y logaritmos de base e. Este logaritmo de base e se conoce como logaritmo natural. Entonces, ln de x es el logaritmo natural de x y equivale a un logaritmo de base e, donde ya vimos que es aproximadamente 2.71, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para calcular acá? Supongamos que coloco una base que no aparece en su calculadora, por ejemplo, logaritmo de base 7 de x. ¿Cómo puedo ir calculando los valores acá? ¿Alguien se imagina cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer de la siguiente manera. Miren, logaritmo, si yo escribo logaritmo de base 7 de x, ¿verdad? Igual a y, eso equivale a que a 7 elevado a la y es igual a x. Pero eso se puede reescribir con logaritmos de otra base. Más adelante vamos a ver cómo podemos resolver esta misma ecuación utilizando logaritmos. Pero si queremos reescribir eso utilizando otra base, entonces lo que voy a hacer acá es que voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir logaritmo de x en base 10 dividido logaritmo de base 7, perdón, logaritmo de 7 en base 10. Esa sería la fórmula que tendría que usar en mi calculadora. Entonces, si x vale 1, entonces aquí escribimos 1. Si x vale 2, entonces escribimos logaritmo de base 2, perdón, de base 10 de 2 dividido logaritmo de base 10 de 2 también, ¿verdad? Aunque base estamos en base 7, perdón, disculpe. Si aquí tengo 3, entonces que escribimos logaritmo de base 10 de 3 dividido logaritmo de base 10 de 7. Entonces de esa forma ustedes pueden calcular los logaritmos de cualquier base con la calculadora. En otras palabras, si ustedes quieren calcular el logaritmo de base a de x en base 10, se puede calcular así: logaritmo de base 10 de x dividido logaritmo de base 10 de a. Y lo mismo se puede hacer con logaritmo natural. Aquí sería el logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de a. ¿Sí? No sé si queda claro esto. Calculen el siguiente valor. Quiero ver si lo pueden calcular. El logaritmo de base 3 de 25. ¿Cuánto vale esto? Utilicen los logaritmos de base 10 de su calculadora y me dicen cuánto vale aproximadamente.
Sería 2.93, ¿no? 2.93 dice el compañero. Vamos a ver. Lo vamos a hacer aquí rápido en Python, ¿verdad? Y ustedes van a verificar si da exactamente lo que dice el compañero. 2.93. Entonces vámonos aquí. Un minuto. Bueno, por sí solo Python no calcula logaritmos, hay que cargar una librería. Entonces ahora sí, logaritmo, ¿de qué queremos calcular? Logaritmo de 25 en base 3. Entonces basta con que haga logaritmo de 25 dividido el logaritmo de 3. Ya está. El logaritmo de 25 en base 3 vale 2.92, como dijo el compañero, 2.93 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, así se calculan los logaritmos de diferente base. Y ustedes pueden ver que si utilizo logaritmo natural, el resultado va a ser el mismo. Lo que no recuerdo si aquí está la función logaritmo natural. Vamos a ver si está. No recuerdo si está esa función, pero probemos. Bueno, no está la función logaritmo natural. Creo que aquí tal vez hay que indicarle la base, ¿verdad? Por default tal vez es base 10. Probemos con base 2.71. Vamos a ver si es así. No estoy seguro, pero probemos. Sí, aquí coloco el valor y la base. También podría haberlo hecho de otra forma, ya que acepta la base, puedo colocar logaritmo de 25 en base 3. ¿Sí? Y ahí está, miren, de las tres formas se obtiene el mismo resultado. Pues aquí con Python ustedes tienen la ventaja que pueden colocar el valor al que le quieren calcular el logaritmo y la base del logaritmo. ¿Sí? Pero sus calculadoras pues solo tienen base 10 o logaritmo natural. Bueno, esa es la función logarítmica. Aquí hay algunos ejemplos de funciones logarítmicas y sus gráficas, ¿sí? Y ahora vamos a las propiedades de la función logarítmica. Estas son muy importantes, ¿sí? Entonces, conozcamos las propiedades de la función logarítmica. Se las voy a copiar acá. Primero dice que el logaritmo de base a de 1 siempre vale 0. Siempre vale 0. Entonces, guárdense eso en su formulario. Logaritmo de base a de 1 siempre vale 0. Segunda propiedad, el logaritmo de base a de a pues siempre vale 1. Eso es porque a a la 1 pues vale a. Tercero, el logaritmo de a a la x vale x. Entonces eso también hay que memorizarlo. Y por último, a elevado al logaritmo de a de x, eso es x, ¿sí? Entonces ahí están las cuatro propiedades. Hay que memorizarlas y apuntarlas, ¿sí? Entonces mírenlas bien un minuto y memorícenlas, porque esas nos van a servir para resolver ecuaciones con logaritmos, nos van a resolver para hacer modelado con función exponencial y con función logarítmica también. ¿Alguna duda de alguna de estas propiedades? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Después de las propiedades, lo bueno sería pasar a las leyes de los logaritmos. Con las gráficas ustedes ya pueden trabajar, porque ustedes ya saben hacer transformaciones de gráficas, saben trasladar, rotar, elongar, entonces no hay mucho que decir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si hay algún ejercicio. Bueno, antes de los ejercicios, una última cosa, las propiedades de los logaritmos. Bueno, estas propiedades de los logaritmos naturales son básicamente las mismas que están acá, solo que aplicadas a los logaritmos naturales. Miren. El logaritmo natural de 1 vale 0, el logaritmo natural de e vale 1, logaritmo de a a la x vale x y e elevado al logaritmo de x vale x. Básicamente es lo mismo. Bueno, no veo yo las leyes de los logaritmos, si quieren se las voy a colocar acá.
Copiamos las leyes de los logaritmos. Bueno, número 1. Entonces, el logaritmo de x multiplicado por y, ¿sí?, va a ser igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Si aquí la base es a, entonces aquí la base va a ser a de este logaritmo y la base de este también va a ser a. Esa es una pues, identidad básica de los logaritmos. Vamos con la segunda. El logaritmo de a de x dividido y es igual al logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de y, ¿sí? Y hay una tercera que dice que el logaritmo de base a de x elevado a la y es igual a y por el logaritmo de base a de x. Entonces esas son las tres leyes de los logaritmos, más las propiedades, que son 4 propiedades. Pues ya podemos hacer muchas cosas con los logaritmos. Entonces sí, ¿están claras las leyes de los logaritmos? ¿O hay alguna duda de alguna ley? Bueno, comprobémosla con algún valor. Por ejemplo, calculemos el logaritmo de base 2, por ejemplo, de 4 por 8, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual al logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8. ¿Cuánto vale el logaritmo de base 2 de 4? Díganme ustedes, ayúdenme un poquito. Sería 2. Sí, 2, correcto. ¿Y cuánto vale el logaritmo de base 2 de 8? Sería 3. El resultado es 5. Ahora, por aparte, calculemos el logaritmo de base de 4 por 8. 4 por 8 es 32, o sea, necesito calcular por aparte el logaritmo de base 2 de 32. ¿A qué número tengo que elevar yo la base para que me dé 32? 5, ¿verdad? 2 a la 5 es 32. Entonces queda comprobado que esto es 5. De este lado, pues, obtuvimos 5 y del otro 5. Entonces ya está comprobada la igualdad. Y entonces ya verificamos para un caso, pues, esta ley. Pero esta no se verifica solo para un caso, sino para cualquier valor de x y y. Lo mismo con la división y lo mismo con esta tercera ley. Bueno, vamos a ir a algunos ejercicios de las funciones logarítmicas. Dice, exprese la ecuación en forma exponencial. Miren, hagamos solo un par de estos. Escojamos uno. Por ejemplo, escojamos este que está acá. ¿Cómo se expresaría esto de forma exponencial? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es la forma exponencial equivalente a lo que está escrito aquí? ¿Quién me dice? La base. ¿Cuál es la base del logaritmo? ¿No? ¿Elevado a quién? A 5. A 5. Es igual a y. Es igual a y. Esa sería la forma equivalente, la forma exponencial equivalente a esa expresión que está ahí. Hagamos otra para terminar. Hagamos, si quieren, hagamos esta que está aquí. ¿Cómo se escribe de forma exponencial eso que está ahí? ¿8 elevado a la quién? Al cubo. Al cubo es igual a 512. Bueno, con 2 que hagamos es suficiente. Vamos a otro ejercicio. ¿Qué pasó aquí? Dice, exprese de forma logarítmica. Ahora es al revés. No quiero expresarlo de forma exponencial, sino de manera logarítmica. O sea, me dan la forma exponencial y yo quiero ir a la forma logarítmica, o sea, al revés de lo que estaba haciendo. Vámonos a uno sencillo. Vámonos a este que está acá. ¿Cómo lo escribimos de forma logarítmica?
¿Cuál es la base? Es E. Entonces tengo que usar un logaritmo de base E. ¿Cómo se llama el logaritmo de base E? Logaritmo natural. Entonces voy a escribir logaritmo natural de quién. Permítame que aquí algo pasó. 0.5, ¿no? Sí, solo permítame. Logaritmo natural de quién. 0.5. De 0.5 seguro. O de x más 1. Eh, 0.5. 0.5, ok. Compañero dice 0.5. ¿Es igual a quién? X más 1. Correcto, ahí está. Entonces esa sería la forma exponencial de esto. Hagamos otro para terminar si quieren. Vamos a ver si quieren agarremos este que está aquí. ¿Cómo lo escribo de forma logarítmica? Sí, de forma logarítmica. ¿Qué escribirían ustedes? ¿Logaritmo de qué base? ¿Cuál es la base? 91. De base 81 ¿de quién? 9. De 9. ¿Es igual a quién? A un medio. Eso significa que 81 al 1 medio es 9. ¿Está claro o no está claro? Sí, ingeniero, todo Bueno, claro. hagamos otros ejercicios de por acá. Acá dice evalúe la expresión. Evaluemos alguna expresión para que esto vaya quedando claro. Pero no copiemos todos. Si quieren, copiemos. Si quieren, copiemos unos cuantos y escogemos ahí unos valores. Aquí tengo que evaluar la expresión. Entonces tengo que calcular lo que me piden. Por ejemplo, vamos a este inciso. 2 elevado al logaritmo de 2 de 37. ¿Cuánto vale eso? 2 elevado al logaritmo de base 2 de 37. ¿Cuánto vale eso? ¿Se recuerdan de las propiedades de los logaritmos que platicamos? ¿Cuánto vale a elevado al logaritmo de base a? De x. ¿Cuánto vale? X. Entonces, ¿esto cuánto vale? 37. 37, correcto. Vamos al siguiente. Si quieren, veamos este que está acá. Tengo e elevado al logaritmo natural de raíz de 5. Se aplica lo mismo porque la base es e. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esto? Raíz de 5. ¿Sí está claro? Hagamos otro. Hagamos el 28. Este que está aquí. ¿Cuánto vale el logaritmo de 4 de raíz de 2? Ustedes me dicen. Un cuarto. Un cuarto. Bueno, veamos. Antes de hacerlo, quiero que vean que aquí tengo el logaritmo de base 4. ¿Verdad? Aquí podemos escribir. Noten que la raíz de 2 se puede escribir como la raíz de la raíz de 4. ¿Sí? La raíz de 4 es 2 y entonces la raíz de 4 es raíz de 2. Y esto es 4 a la ¿qué? A la 1/4. Entonces aquí vamos a tener 4 a la 1/4. ¿Sí? Bueno, y por las propiedades, el logaritmo de base a de a, pues vale 1. Pero noten una cosa antes, que este 4 está elevado a la 1/4. Entonces 1/4 puede pasar acá a multiplicar. Entonces me queda 1/4 por el logaritmo de base 4 de 4. Y esto vale 1. Entonces el resultado es 1/4. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O está claro esto? Bueno, también se puede hacer de otra forma. Pensar a qué número tengo que elevar yo el 4
para que me dé raíz de 2. Y como ya vimos que si elevamos a la 1/4, pues nos da raíz de 2, entonces ya sé que el resultado es 1/4. No sé si hay alguna duda o está claro todo. Bueno, vamos a hacer un par de gráficas. Dice, grafique la función. Dice no localizar puntos, sino empezar de las gráficas de la función logaritmo natural de x, ¿verdad? O logaritmo de x, cualquiera de las dos. Entonces hagamos, por ejemplo, copiemos estas y grafiquemos un par de funciones logarítmicas. Por ejemplo, yo quiero que grafiquemos esta y esta. Y después graficamos otra. Entonces empecemos con la gráfica de el logaritmo de x. ¿Cómo es la gráfica del logaritmo de x? Del logaritmo natural, pues ya sabemos que es así, ¿verdad? Aquí está y igual a logaritmo natural de x. Ese es un esbozo, pasa por este punto. Este punto, ¿qué punto dijimos que es? 1,0. Y si quieren, escogemos otro punto, por ejemplo, acá 2. Y este punto es 2, logaritmo natural de 2. Bueno, entonces, ¿cómo se grafica esta? ¿Qué pasa si yo quiero graficar el logaritmo del valor absoluto de x? ¿Qué voy a obtener? Bueno, para hacer esa gráfica me tengo que recordar que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo que hacer la gráfica del logaritmo de x para x mayor que 0 y logaritmo de menos x si x es menor que 0. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica en realidad de esta función que está acá? Bueno, va a ser la unión de estas dos gráficas. Porque aquí tengo logaritmo de x si x es mayor que 0. Y aquí tengo logaritmo de menos x si x es menor que 0. Entonces, la gráfica, esta que me están pidiendo, el logaritmo del valor absoluto, está formada por estas dos curvas. ¿Está claro? ¿O no está claro? Disculpe, ingeniero, ¿no sería solo formadas por la parte de arriba, se podría decir? No, no. Está formada por estas dos. Si quiere, pues lo hacemos aquí en Python, ¿verdad? Ya que tenemos abierto el Python. Entonces es lo que vamos a cargar SymPy. Porque para hacer gráfica necesitamos SymPy. Entonces ahora hagamos una gráfica plot del logaritmo. Solo que yo voy a usar logaritmo. Bueno, podemos usar logaritmo natural. El valor absoluto de x, 2.71, que es la base, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ah, bueno, no definí x, dice, ¿verdad? Y es cierto, no definí x. X es igual a... Esta es la gráfica, se la puede ver. Se incluye tanto la parte que está al lado izquierdo del eje Y como la parte derecha. Bueno, ¿cómo se grafica esta? Grafiquen ustedes la 61 y me dicen cómo queda. Tómense un minuto, por favor. Bueno, ya está. Bueno, antes de hacer la gráfica, aquí se me había olvidado, dice que exprese el dominio, rango y asíntota. Entonces, para esta función, ¿cuál es el dominio? Entonces me dice, ¿cuál es el rango y cuál es la asíntota? ¿Dominio cuáles son? Todos los reales, excluyendo ¿qué valor? X igual a 0. En 0 no está definida, ¿sí? Entonces el logaritmo de base A de 0
no existe. Eso que les queda ahí grabado, no existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango ahora? Ya sé cuál es el dominio. Todos los reales menos 0. ¿Cuál es el rango? Todos los reales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la asíntota? ¿Cuál sería la asíntota? ¿Cuál sería la asíntota? X igual a 0. Tiene una asíntota vertical y es X igual a 0. ¿Sí? Bueno, vámonos a la siguiente. Y igual al valor absoluto del logaritmo de X. Bueno, en la primera, antes de hacer esta, se me olvidaba, en la primera, ¿qué fue lo que yo grafiqué? Grafiqué f de x igual a logaritmo de x y logaritmo de menos x. Y esto lo hice si x era mayor que 0 y esto si x es menor o igual que 0. ¿Verdad? Ahora, ¿qué voy a graficar en esta es la 62. ¿Qué voy a graficar en el caso 61? Díganme ustedes. Aquí va a ser igual mi f de x que yo quiero graficar. Voy a graficar el logaritmo de x, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El valor absoluto del logaritmo de x es mayor o igual que 0. ¿Y qué voy a graficar? Menos el logaritmo de x. ¿Sí? El valor absoluto del logaritmo de x. Perdón, aquí no va a valor absoluto, disculpe. Bueno, eso es lo que voy a graficar. ¿Cómo se hace la gráfica entonces? Voy a hacer la gráfica del logaritmo y luego voy a hacer la del valor absoluto del logaritmo. Entonces empecemos haciendo la gráfica del logaritmo natural. O logaritmo, sí, natural. Bueno, yo puse logaritmo, pero es logaritmo natural. Ustedes corrijan ahí, ¿verdad? Entonces primero voy a hacer la gráfica del logaritmo. Entonces, ¿qué dice que tengo que hacer con mi gráfica? Primero dice que si es menor que 0, pero si es menor que 0, acá, tengo que cambiarle signo. O sea que lo que es negativo se va a convertir en positivo. Y luego, cuando ya la expresión sea positiva, pues ya no le voy a cambiar signo. Entonces, la gráfica en celeste es la gráfica de y igual al valor absoluto del logaritmo de x. ¿Sí? No sé si queda claro. Y ahora para terminar, ¿cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? Ustedes me dicen, ¿y cuál es la asíntota? ¿Cuál es el dominio? Ingeniero, yo me quedé perdido con la gráfica. Quedó perdido. ¿Qué fue lo que no? O sea, ¿cómo hizo para graficarla? No entendí. ¿Cuál? ¿Esta que estamos haciendo ahorita? Sí, eso. Sí, lo único que hago es lo que esté, mire, aquí está X y aquí está Y. Lo que esté abajo del eje X se refleja 180 grados, lo que esté abajo. ¿Qué es lo que está abajo? Es esto, mire. Esta parte de la curva está abajo del eje X, entonces eso se refleja y obtengo esta primera parte. Y lo que está arriba se queda tal y como está. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si usted tuviera esta gráfica, mire. Y le saca valor absoluto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la gráfica? Pues lo que está abajo se convierte en positivo. Y lo que es positivo sigue estando como se muestra en la gráfica. Esto está en negativo, si está abajo del eje X, se convierte en positivo. Entonces aquí tenemos dos funciones. Una función que está en celeste, que es f de x. Y otra función que está en rojo, que es el valor absoluto de f de x.
No sé si queda un poquito más claro. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, pues nada. Bueno, estábamos en esto. ¿Cuánto vale el dominio y cuánto vale el rango de esa función? El dominio son todos los números que van desde 0 hasta el infinito. El rango son todos los reales positivos, incluyendo el 0. Y la asíntota, ¿cuál es la asíntota? X igual a ¿quién? X igual a 0. Y ahí está, resuelto el ejercicio. Bueno. Vamos a resolver algún ejercicio, alguno de aplicación, antes de ir a las leyes. Vamos a ver. No, mejor pasamos a las leyes. Nosotros ya nos adelantamos un poquito, ya vimos las leyes. Yo ya se las había enumerado. Aquí están las 3 leyes, ustedes las pueden ver. Pues nosotros ya las copiamos. Ahí está su demostración y pues ahí hay algunos ejercicios. Esto es lo que habíamos visto, miren. El cambio de base. El logaritmo de cualquier base se puede expresar en términos del logaritmo de una base dada, ¿verdad? Vamos a los ejercicios, si quieren. Bueno, mejor antes de ir a las aplicaciones, si quieren, resolvamos unos ejercicios de estos, ¿verdad? Dice, use leyes de los logaritmos para combinar la expresión. Entonces, copiamos estos ejercicios y escojamos algunos. Empecemos con uno sencillo. Empecemos con el 46. Entonces dice que tengo el logaritmo de 12 más un medio del logaritmo de 7, sí, menos el logaritmo de 2. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer primero? Pues noten que este está multiplicando este valor al logaritmo de 7. Entonces, esto puede pasar como ¿quién? Como un exponente. Entonces, esta expresión va a ser igual al logaritmo de 12 más el logaritmo de 7 elevado a la 1 medio menos el logaritmo de 2. ¿Está claro todo hasta el momento? Sí, todo claro. Luego, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan que cuando se suman los logaritmos se multiplican y cuando se resta se divide? Entonces, aplicando las primeras dos propiedades, esto va a ser igual al logaritmo de 12 multiplicado por 7 a la 1 medio dividido 2. Ahí está ya escrita toda la expresión en términos de un solo logaritmo. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a esta expresión. ¿Cómo la podemos reescribir? Vamos a ver si pueden. ¿Cómo sería el logaritmo de esa expresión? En un solo logaritmo, ¿qué tendríamos? Tendríamos x a la 4. ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por x menos 1 al cuadrado. Dividido dentro de ¿quién? X cuadrado más 1 a la 1/3. Y ahí ya resolvimos este ejercicio. ¿Está claro o hay alguna duda? Recuérdense que los números se convierten en exponentes. Este 4 se convierte en exponente de x, por eso aparece x a la 4. Este 1/3 se convierte en exponente de x cuadrado más 1. Y este 2 se convierte en exponente de x menos 1. Los que tengan signo más se multiplican y el que tenga signo menos divide. ¿Está claro? Sí, todo claro, ingeniero. Bueno, hagan ustedes el... Gracias, muy amable. Hagan ustedes este, miren. El 52, escríbanlo como un solo logaritmo. ¿Cuánto queda?
Me dicen cuánto les queda. El logaritmo de base 5, ¿de quién? ¿Ya lo tienen? Quedaría x multiplicado por y cuadrado dividido z al cubo y todo elevado al cuadrado. Y así nos queda. ¿Sí? ¿Queda claro por qué o hay alguna duda? No, todo claro. Bueno, aquí dice verdadero o falso, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de las expresiones que aquí nos dan. La primera, ¿es verdadera o es falsa? Ayuden ustedes. Esta que está acá, ¿verdadera o falsa? ¿Qué dice? ¿Falsa? ¿Falsa? No sé si puedo escribir. ¿Verdadero? ¿Verdadera o falsa? O sea, bueno, ¿qué dicen? ¿Verdadera o falsa? ¿El logaritmo de x sobre y es el logaritmo de x sobre el logaritmo de y o sería el logaritmo de x menos el logaritmo de y? Sería el logaritmo de x menos el logaritmo. Por lo tanto, la primera Sí, es falsa. Vamos con la segunda. Esta que está aquí. Logaritmo de base 2 de x menos y. ¿Es el logaritmo de base 2 de x menos el logaritmo de y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Correcto. Vamos con la siguiente. Logaritmo de base 5 de a sobre b cuadrado. Dice que es el logaritmo de base 5 de a menos el 2 veces el logaritmo de base 5 de b. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 El logaritmo de base 10 de 2 a la z es z por el logaritmo de 2. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Esta que está acá, logaritmo de p por logaritmo de q es logaritmo de p más logaritmo de q. Verdadero. ¿Qué dicen los demás? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es falso. ¿Sí? Porque es el logaritmo de p por q, que es el logaritmo de p más el logaritmo de q. ¿Sí? Eso es falso. Vamos con esta. Logaritmo de base 10 de a sobre el logaritmo de base 10 de b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no? Falso. ¿Por qué? Porque eso que está acá, Falso. esto es el logaritmo, Falso. es el logaritmo de base b de a, pero no es el logaritmo de a menos el logaritmo de b, por lo tanto es falso. Por lo tanto, es falsa la respuesta. Logaritmo, Si solo dijera, por ejemplo, si solo dijera el logaritmo, entre paréntesis, a dividido entre b, sí sería ahí así, sí, verdadero. correcto, ahí estaría bien. Vamos a esta, logaritmo de base 2 de 7 a la x es x por el logaritmo de base 2 de 7. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Falso dice un compañero? ¿Alguien más? ¿Verdadero? Verdadero. Es falso. Es falso. Falso. Es falso porque la x tiene que ser exponente de 7, no del logaritmo de base 2 de 7. Vamos a esta, logaritmo de base a de a a la a. ¿Cuánto vale? Vale a. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadera o falsa? Esta que está acá, la h. Falso. Es verdadero. Es verdadero, correcto. Esta que está aquí, logaritmo de x menos y, es el logaritmo de x sobre el logaritmo de y. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que es falso. Digo que es falso. ¿Sí? Bueno, y esta última, menos el logaritmo de 1 sobre a es igual al logaritmo de a. Verdadero.
verdadero. Ahí está. Están contestadas esas preguntas para que ustedes pues las vean, ¿verdad? Bueno, son las 10:30. Vamos a ver cómo se resuelve una ecuación logarítmica y con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver, nos vamos a ir a los ejercicios porque aquí ya se mezclan las funciones logarítmicas con las exponenciales. Dice, encuentre la solución de la ecuación exponencial redondeando a 4 decimales. Vámonos a una como por ejemplo la 11. Perdone. Entonces me piden resolver la ecuación que está acá. No salió bien la imagen. Miren, desapareció. No sé qué pasó con la imagen. Aquí era igual. No, yo no vi. Aquí era igual. La 11. No se mira. Bueno, entonces no la hagamos porque no me recuerdo qué valor era el que estaba acá. ¿O se recuerdan ustedes? Creo que era 2, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se resuelve una ecuación exponencial? Bueno, lo que se hace para resolver una ecuación exponencial es que se aplican logaritmos para anular los exponentes. Recordémonos de la propiedad que el logaritmo de base a de a a la x, ¿cuánto vale? Vale x. Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer para anular la función exponencial? Tendría que aplicar logaritmo natural de los dos lados de la ecuación. Y al hacer eso, tendría 1 menos 4x es igual a 2. Entonces ahora solo resuelvo, ¿verdad? Para x. Entonces vamos a pasar el x a restar al lado derecho y el 2 a restar al lado izquierdo. De tal forma que tenemos que 4x va a ser igual a 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y x por lo tanto vale menos 1/4. No sé si queda claro cómo resolver esa ecuación. Paso número... Bueno, me equivoqué en algo, ¿verdad? Corrijamos, disculpen. El paso número 1 era aplicar logaritmos. Entonces aplico logaritmo de este lado. Si quieren, aplicamos logaritmo de ese lado, que tengo logaritmo natural de e a la 1 menos 4x. Y aplicamos logaritmo del otro lado, logaritmo de 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se anula el logaritmo con esto. Y me queda 1 menos 4x es igual al logaritmo de 2. Ahí estaba el error, yo solo había puesto 2. Luego, si ya despejamos x, ¿cuánto vale x entonces? X vale 1 menos el logaritmo de 2 partido 4. Ahí está la solución. No sé si queda claro cómo se resuelve una ecuación exponencial. Sí, señora, todo claro. Bueno, gracias. Vamos a hacer otro ejemplo. Si quieren, hagamos este, miren. Ese que está ahí. ¿Cómo se puede resolver? Ahí está. ¿Cómo se puede resolver esa ecuación? Bueno, en este caso, si tengo dos bases diferentes, por ejemplo 2 y 3, entonces podría aplicar el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 3. Pero lo mejor sería aplicar un logaritmo que yo pueda calcular, o sea, un logaritmo de base 10, porque yo en mi calculadora no tengo logaritmo de base 2 ni logaritmo de base 3. Entonces, ¿qué voy a usar? Logaritmo de base 10. Entonces, el primer paso va a ser aplicar logaritmo de base 10 a toda la ecuación. Haciendo eso, tendría entonces logaritmo de base 10 de 2 elevado a la 3x más 1 igual al logaritmo de base 10 de 3 elevado a la x menos 2. Ahora, recordémonos la propiedad siguiente. La voy a escribir aquí arriba. Logaritmo de base a de b a la x. ¿A qué es igual? A x por el logaritmo de base a de b. Entonces acá, al aplicar logaritmos, ¿qué obtengo? Obtengo 3x más 1 por el logaritmo de 2 de base 10 de 2 es igual a x menos 2 por el logaritmo de base 10 de 3. ¿Está claro el primer paso? ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora voy a ir para acá, abajo,
y voy a multiplicar el logaritmo de 2 por 3x más 1 y voy a multiplicar el logaritmo de 3 por x menos 2. Haciendo eso tenemos 3x logaritmo de 2, ¿sí? Más logaritmo de 2 es igual a x logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3. ¿Está claro todo? Hasta el momento. Sí, claro, está claro. Bueno, ahora vamos a agrupar lo que contenga x de un lado y lo vamos a factorizar. Haciendo eso tengo x y aquí tendría 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 y del otro lado tendría menos 2 logaritmo de 2, perdón, menos 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. O sea, paso a restar este al otro lado. Y ahora solo divido toda la ecuación dentro de 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 y obtengo ya el valor de x. Entonces x va a ser igual a logaritmo 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2 dividido dentro de logaritmo de 3 menos 3 logaritmo de 2. Y se terminó la ecuación. Miren, está resuelta nuestra ecuación logarítmica. Si queremos una aproximación, pues basta con que introduzcamos eso a la calculadora y pues podemos encontrar el valor, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, ahí nos falta un signo menos arriba. Note que le cambié el signo arriba y le cambié el signo abajo. Entonces, pues esto era para no acarrear ok. el menos arriba. ¿Sí? Bueno, ahí está resuelto el problema. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿De esto de las funciones logarítmicas y exponenciales o no? Todo bien, ingeniero. Bueno, entonces esto, si ustedes notan, lo agarramos un poco rápido, ¿verdad? Entonces tienen todo el descanso de la Semana Santa para ir a repasar sus funciones exponenciales y logarítmicas, ¿verdad?